Vamos a leer en Hebreos capítulo 8. Vamos a continuar esta mañana el tema, la segunda parte de el tema. Necesitamos hoy tener una fe como la de Abraham. Amén. 11:8. Hebreos 11, versículo 8. Vamos a leer hasta el 13. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Leamos el verso 13 juntos, todos. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gloria a Dios. Padre nuestro, que tu palabra en esta hora del día halle cabida en el corazón de los oyentes, los amigos, los que aún, Señor, no se han decidido por ti. Abre el entendimiento de sus corazones para que comprendan tu palabra, para que en sus corazones haya una fe sincera, una fe genuina, una fe verdadera, para que obedezcan al Evangelio. Oh, mi Dios, no es por nuestras fuerzas, no es con armas de guerra ni con ejércitos, sino con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Démosle gloria al Señor. Tomen asiento, por favor, tengan la bondad. Necesitamos hoy una fe como la de Abraham. Gloria al Señor. Ahorita hablábamos acerca de que la verdadera fe tiene como fruto inicial en nosotros, los que creímos, el arrepentimiento y la obediencia a la palabra. La verdadera fe produce en el corazón de los oyentes arrepentimiento, obediencia. Decíamos que el pecado mayor del hombre no es tanto, como algunos piensan, quitarle la vida a otra persona, blasfemar de Dios de esta manera o de la otra. Decíamos que el pecado más grande que engendra otros pecados es la incredulidad. Jesús dijo en San Juan 3, verso 18 y 19, que esta es la condenación. El hecho, dice la Biblia, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hecho de no creer en Jesús, no solamente declarar o decir yo creo en lo que Él hizo cuando Él vino, no es solamente decirlo, no es solamente una fe histórica, saber que Él estuvo en el mundo. La verdadera fe consiste en que nosotros debemos no solamente declarar que Él es, sino también obedecer a lo que Él dice en su palabra. La obediencia es el fruto de una genuina y de una verdadera fe. Por lo tanto,
Hay que creer de esta manera. No hay que creer como yo piense, como yo quiera, a mi modo, a mi manera. No, sino como dicen las Escrituras. Esta es la condenación, hermanos. Una persona que no cree en el nombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Cristo, como dice la Escritura, es condenado. Decíamos que Adán y Eva pecaron al principio y que su pecado inicial lo hemos conocido y hemos debatido acerca de él, que fue la desobediencia. Pero decíamos esta mañana que hay algo que nos hace prever, entender que antes de esa desobediencia existió en el corazón de Eva y de Adán el pecado de la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios inicialmente le había dicho a Adán y a Eva que no comieran de un árbol que había en el huerto. ¿Es así o no es así? De todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De él no comeréis, porque ciertamente el día que de él comieres, moriréis. Dios se los había dicho, pero unos días, tal vez meses después, no sé si se les olvidó, no sé si fue que algo pasó, pero llegó Satanás infiltrado en una serpiente y sedujo a Eva y empezó a decirle, con que Dios os ha dicho, a desmentir a Dios, y en vez de ellos haberse ratificado y fundamentado en lo que Dios les había dicho por su palabra, ellos se dejaron engañar de la serpiente y no le creyeron a Dios, le creyeron a la serpiente. Entonces el pecado de la incredulidad es un pecado que engendra o produce otros pecados. Y por eso, hermanos, en esta mañana me llamó la atención hablar de la fe de Abraham. Porque siendo un hombre tan semejante, parecido a nosotros, porque también fue un hombre pecador, practicante de la idolatría, del paganismo, no conocía a Dios cuando Dios lo llamó. Dios lo llamó estando él en un lugar, en una ciudad conocida como Ur de los Caldeos. Ahí estaba con su padre Taré, fabricando ídolos, sin conocimiento del verdadero Dios. Pero este hombre, Abraham, estando en esa condición, escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios que le decía, Abraham, sal de tu tierra y de tu casa, de la casa de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación tan grande que no se podrá contar. Será tan numerosa, será tan multitudinaria como las estrellas del firmamento, como los granos de arena del mar. ¿Usted se imagina quién puede contar los granos de arena del mar? ¿Quién puede contar las estrellas del firmamento? Solamente nuestro Dios. Pero Dios le prometió eso y Abraham no se quedó pensando o dudando, ¿o será posible esto? No, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Pero ¿cómo me doy cuenta que Abraham le creyó a Dios? ¿Cuál es la forma en que yo sé que Abraham le creyó a Dios? ¿Cómo es? Porque Abraham obedeció a la palabra del Señor. ¿Cómo me doy cuenta que una persona de verdad está creyéndole a la palabra, al Evangelio? Porque empieza a obedecerla, porque se empieza a arrepentir, porque empieza a dejar el pecado, porque empieza a dar fruto de arrepentimiento, se convierte a Dios, en él empiezan a generarse una serie de cambios, una transformación empieza a surtir en la vida de esa persona. Ese hombre, esa mujer le está creyendo a Dios. Gloria al nombre del Señor. Esa es la verdadera fe. Y por eso en esta mañana necesitamos una fe como la de Abraham. Distinto a nosotros puede ser, pero Abraham, dice la Biblia, le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Imagínense, hermanos, a la edad de 75 años Dios le habló. Era un hombre de 75 años cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. Imagine usted por ahí una tierra desconocida, usted no conoce al verdadero Dios y escucha una voz que le habla. ¿De dónde viene esa voz? Y esa voz le dice, por nombre personal, así como le dijo a Abraham, Abraham, Abraham.
sal de tu tierra y de la casa de tu padre, y vete por este camino a la tierra que yo te voy a mostrar. Vas a llegar hasta la tierra de Canaán, te voy a bendecir, y todos los que te bendijeren, los bendeciré, y los que te maldijeren, los maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Oiga, ese hombre escuchó la voz de Dios, y cuando ese hombre oye la voz de Dios, anuncia a su familia, anuncia a sus vecinos, le anuncia a la gente que se va de la tierra, se va de esa ciudad. ¿Para dónde? No, me voy para un... Abraham ni sabía para dónde iba. Aquí dice la Biblia. Si usted lee bien lo que leímos ahorita en capítulo 11, verso 8, dice, y salió sin saber a dónde iba. Gloria a Dios. Pero este Abraham sabía que Dios tenía, que ese Dios que le hablaba y que le llamaba, tenía un mapa bien trazado para orientarlo, para dirigirlo. Aunque él no sabía, aunque Abraham no sabía para dónde iba, Dios sí sabía dónde lo iba a llevar. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, me gusta la historia de este hombre, amado por los cristianos, amado por los judíos, amado por los musulmanes. En la galería de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, su nombre es el que más se menciona, es el que más se pronuncia. Ha llegado a ser catalogado como el padre de la fe. Gloria al nombre de Jesús, demos gloria a Dios. Siendo un hombre de 75 años, comenzó a caminar por fe. Y yo creo que aquí no hay mayores de 75, ¿sí, Abraham? No, ¿cierto que todavía no? Imagínense, entonces todos tenemos, hermanos, por la gracia de Dios, la oportunidad de caminar. A muchos Dios nos llamó a algunos siendo unos niños, a otros siendo unos adolescentes, a otros jóvenes, a otros adultos y a otros ancianos. Pero a todos Dios nos da la oportunidad de comenzar a caminar por fe, no por vista, sino por fe. Pero hermanos, si todavía Cristo viene, dicen ustedes que Él viene por segunda vez y todavía no hemos visto nada, pero yo sigo creyendo que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cuántos creen eso conmigo? Yo sigo creyendo lo que dijo el Señor. Me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo sigo creyendo que me espera una patria, me espera una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Nos vamos de aquí, hermanos. Yo lo creo y lo confieso. Yo no sé si el Señor se está llevando a uno por uno estos últimos días. Esté preparado. Usted esté preparado. Porque de un momento a otro nos puede llegar la pelona. Gloria a Dios. Y si usted tiene a Cristo en el corazón, no va a tener miedo. Aleluya, porque el Señor vino para libertarnos de la esclavitud, de la muerte, y a los que estábamos sujetos a servidumbre, Él nos libertó del temor de la muerte. Gloria a Dios. Si uno no quisiera, por la familia, yo pienso en mis hijas, pienso en mi esposa, y le he dicho al Señor, permítame tenerlas un tiempo más, pero que sea la voluntad de Dios. No que usted se va a seguir, más adelantico me preparo, pastor, más adelantico. No, hermano, prepárese desde ahora, esté preparado, esté preparada. Amigo, joven, anciano, prepárese. Prepárese. Cristo es bueno, el Señor es muy bueno, pero no depende de Dios solamente de que Él lo va a salvar, sí, pero depende de usted, de su decisión, de su compromiso, de su entrega. Gloria a Dios. Necesitamos una fe como la de Abraham. Entonces vamos a entrar a este primer puntico en esta hora. Vamos a mirar unos puntos que nos hablan de la fe de este patriarca. Necesitamos hoy una fe que obedezca al llamado de Dios, a la palabra de Dios.
Volvamos a leer el versículo 8 de Hebreos. Ahí está. Ayúdenme, hermanos, en una misma voz todos. A ver. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Amén. Y salió sin saber a dónde iba. La raíz de la auténtica, de la verdadera fe, es escuchar la voz, la palabra de Dios y obedecerla. No, ojalá se le quede eso grabadito en la mente. La raíz de la auténtica fe es oír la voz, la palabra de Dios y obedecerla. Esa es la fe verdadera. Este texto comienza diciendo, y él siendo llamado, amén, por la fe Abraham siendo llamado, es decir, Dios le habló. De acuerdo a Génesis 12, Dios le habló a Abraham de una manera personal. Personal. Dios le llamó a Abraham. Abraham, es contigo. Gloria a Dios. A veces nosotros estamos en el culto y estamos escuchando la palabra. Estamos oyendo la voz de Dios. Porque no es solamente la voz del predicador. Es la palabra de Dios. Y entonces a veces miramos para un lado, si vino fulano, vino sultana. Uy, esta palabra le caería también a fulanita, a fulanito. Uy, pastor, pero por no estar este fulano aquí, hombre, ese mensaje era para tal. No. Dios nos habla a cada uno de manera personal. Gloria a Dios. Así que, ¿cuántas veces Dios te habla o te ha hablado personalmente y tú le has obedecido? Y usted se asombra a veces, ¿cierto? Yo también me he asombrado. Claro que ya no me asombro tanto porque yo sé que Dios habla. Una vez cuando yo estaba viniendo las primeras veces al culto, ahí en la ciudad de Medellín, gracias. Yo era un simpatizante, era un muchacho de 18 años y fui por primera vez al culto. Un pelado muy travieso, poquito desorientado, por no decir que mucho. Y me hice por allá en la banca de atrás con mi mamá. Y yo estaba mirando al predicador a ver qué era lo que iba a decir. Y yo hasta lo miraba rayado y con rabia. Porque yo le decía a mi mamá, usted se embobó. Usted se está dejando lavar el cerebro de ese pastor. Porque ese es el pensamiento y las frases que tiene la gente que no conoce a este Dios tan glorioso. Y entonces yo ahí atrás rayado y el predicador comenzó a predicar la palabra. Hermano, le digo una cosa. Yo quedé en una sola pieza. Blanco, tímido, temblando. Todo lo que ese predicador hablaba era como si alguien le hubiera... Yo le quería decir, ¿usted por qué le contó mi vida a ese predicador? Pero no era que mi mamá le hubiera contado nada, sino que es que este Dios habla. ¿Cuántos creemos que este Dios habla por la palabra? Y me hablaba Dios. Vea, hermano, esa noche, joven y amigo, yo llegué a la plataforma, al altar llorando. Gloria a Dios. Porque Dios me habló. Y empezó Dios desde esa noche a hacer una obra en mí. Dios comenzó a obrar. Por eso lo importante de congregarnos. Por eso la importancia de no perdernos, hermanos, un culto siquiera en la semana. Porque, hermano, en la palabra de Dios, Dios nos quiere hablar siempre. A través de la predicación, a través de la palabra, a través del predicador, Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla es para bendecirnos.
No es para señalarnos, no es para acusarnos, no es para condenarnos, sino para levantarnos, para redarguirnos, para sanarnos, para limpiarnos, para salvarnos. Gloria a Dios. Por eso a mí me da tristeza a veces. Uno como pastor y como servidor se entristece, porque hay algunos hermanos que uno no los ve casi en la iglesia. Uno no los ve casi. A veces nos han encerrado en casa y hacemos el culto virtual y uno no los ve, que se interesan. El pastor a veces envía un mensaje hasta por el WhatsApp y tampoco. Y yo, ¿qué estos hermanos? ¿Qué hay de esta hermana, de este hermano, de esta familia? Y uno lo llama y ni siquiera el teléfono, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y uno se preocupa porque está en riesgo la salvación de esa familia, la salvación de ese creyente, de ese hermano, de esa hermana. Gloria a Dios. Dios nos habla. Y a veces a través de la palabra Dios nos invita a dejar de hacer esto, a dejar de hacer aquello, porque Dios te habla a ti de manera personal, ¿cierto? Dios nos invita a través de la palabra o a través de un sueño. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de sueños? Sí. A través de una visión, a través de las escrituras. Tú abres la Biblia en tu casa y empiezas a escudriñar. Y empiezas a leer. Y un momento otro empiezas a sentir que lo que estás leyendo es Dios hablándote. Y Dios te toca el corazón y lloras en la presencia de Dios. Dios te habla de muchas maneras. Te llama. Amén. Necesitamos hoy una fe que obedezca al llamado de Dios, a la palabra de Dios. Necesitamos una fe obediente. Gloria a Dios. Y junto a la palabra y el llamado de Dios hay un programa. Hay todo un plan divino. Hay todo un propósito. Hay un plan de salvación maravilloso. Gloria al Señor. Dios espera que usted y yo le cumplamos, le obedezcamos la palabra. Porque, hermano, usted y yo solitos no podemos, pero Dios nos ayuda por su Espíritu. La obra de Dios por el Espíritu Santo comienza en el mismo momento que comenzamos a oír la palabra del Señor. Romanos 10:17, hermana Luisa, por favor. Miren lo que dice la Escritura. La fe demanda escuchar la voz, la palabra de Dios. Así que la fe, la verdadera fe, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos crecer en la fe. Necesitamos fortalecer la fe. Pero ¿cómo la vamos a fortalecer? ¿Cómo va a crecer si yo casi no oigo hablar a Dios? Si yo casi no oigo la predicación de la palabra. Si yo por ahí me pongo a escuchar predicadores de cualquier doctrina. Yo no puedo coger, porque por ahí hay muchos y polulan por las redes, en YouTube, en Facebook, en tantas cosas. Usted prende y está por ahí un conferencista, y está fulano, y está perense. Usted tiene que saber a quién le presta el oído, porque no todo es palabra de Dios. Hay palabra de hombre, hay palabra de demonios, pero hay una palabra divina, hay una doctrina sana, hay una doctrina limpia enviada por el Espíritu Santo. Hay que oír la palabra, pero saber con quién la estamos oyendo. Dios nos está invitando a oír, a que la fe crezca por el oír y el oír por la palabra, por la palabra de Dios. De ahí la importancia entonces de congregarnos, de venir a escuchar la palabra. Yo felicito a los hermanos. Vea, yo estoy contento con la iglesia de San Jerónimo. No dicen amén porque hay que no creen, no. Yo estoy contento porque, hermano, mire, yo me pongo a ver, no por comparar, yo no los comparo a ustedes con ninguno. Habrán dificultades como las hay en toda parte. Claro que hay falencias. Pero yo veo, yo siento y preveo un sentir en muchos de ustedes. De venir, de hacerse anotar. A veces es canzoncito. Ay, yo tengo que hacerme inscribir. Ay, el pastor es cansón. No importa, pero lo voy a hacer. Pero quiero estar en el culto. No es capricho del pastor, es una orden por salubridad y porque protocolos y todo ese tipo de cosas. Hay que hacerlo, pero quiero ir al culto.
No, voy a sacar el tiempo en la semana, martes o jueves o sábado o domingo. Ojalá pudieran venir a todos los cultos, gloria a Dios. Pero uno entiende que no a todos se puede. Pero en casa usted puede orar, usted puede escudriñar la palabra, usted puede escuchar la palabra, gloria a Dios. Entonces, hermano, diariamente poder oír hablar a Dios a través de su palabra. Hoy en día, hermanos, algunos o muchos cristianos, Dios lo sabe, yo no lo sé, que su fe se ha venido debilitando, se han venido desvaneciendo y diluyendo en la fe. No se ven casi, vuelvo y repito, en el culto. Y hay que orar. Si usted se da cuenta de un hermano que no lo ve casi, ore por él. Y con cariño y con amor, si tiene el sentir después de haber orado, hágale una llamada. Hable con él. Salúdelo. No para decirle, oye, te apartaste. No, para decirle, hermano, te extrañamos. Hace días no te vemos. Hermana, te extrañamos. ¿Qué te pasa? Cuentas con nosotros. Estamos orando por ti. Gloria a Dios. Pero hay hermanos que no han vuelto realmente. No se ven. Ya no oyen la palabra. Amén. Y por eso hoy se han alejado algunos de Dios y hasta de la iglesia. Pero mire usted, Abraham escuchaba la voz de Dios. Y yo pienso que la escuchaba continuamente, frecuentemente. Amén. Tal vez como ninguno de nosotros en ese tiempo, Abraham la oyó. A Moisés, ni siquiera a Moisés, esa voz le pareció tan real. Porque es que a veces nosotros somos como Moisés. Dios le habló a Moisés de en medio de una zarza en el desierto. Y Moisés la oyó, pero en el momento, aunque empezó a interactuar con esa voz, con esa palabra, que era Dios. Usted se pone a mirar en el capítulo 3 de Éxodo y Moisés dudaba del llamado que Dios le estaba haciendo. Y a veces nos parecemos a Moisés un poco, porque aquí está el predicador, puede ser el más sencillo de todos, pero está ungido por Dios. Está aprobado por Dios y está enviando un mensaje, así sea sencillito el mensaje, pero Dios está haciendo, amén, oír su voz. Y hay gente que dice, no oyen la voz, pero Dios está hablando. Dios habla. Gloria a Dios. La Biblia dice que a Dios le plació salvar a los creyentes o a los oyentes. ¿Cómo es que dice? A los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La forma en que Dios salva es por su evangelio, por su palabra. Si usted no logra discernir, escuchar la voz de Dios, usted no puede ser salvo. Usted primero tiene que oír el llamado. Usted tiene que primero oír la palabra, la voz de Dios. Uy, Dios me está hablando. Pero si usted piensa que es el pastor, o que es un hermano, que es un diácono, que es un líder, que lo está invitando, todavía, perdóneme, discúlpeme, todavía no le ha amanecido. Pero en esta mañana puede ser que haya alguien aquí a quien Dios le esté haciendo un llamado, a quien Dios lo esté buscando. No que usted o yo le hayamos buscado primero, no. La Biblia dice que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino en búsqueda suyo y en búsqueda mía. Gloria a Dios. Y a mí me encontró, y a muchos de los que estamos aquí nos encontró. Y no solo nos encontró, nos llamó. Y no solamente nos llamó, nos eligió. Y no solo nos eligió, nos santificó, nos perdonó y nos glorificó. Aunque todavía no nos veamos glorificados, pero en Cristo ya estamos glorificados. Así que hay un llamado que Dios nos está haciendo. Gloria a Dios. ¿Será que esto es lo que estamos esperando hoy para saber que Dios nos habla? Yo pregunto, ¿tendremos menos ventajas hoy que Abraham cuando Dios lo llamó y le habló?
¿O qué dicen ustedes? No. Miremos la ventaja que tenemos hoy. Abra en Hebreos capítulo 1, verso 1. Verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Dios nos habla en este tiempo a través de Cristo. Y Cristo es el verbo, la palabra de Dios. La Biblia dice en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. Dios es la palabra. ¿Y cuántos aquí no solamente tenemos la palabra reunida en un libro, en una biblioteca? Porque lo que llamamos como Biblia es biblioteca porque es recopilación de muchos libros. No solamente tenemos la palabra en la mano, tenemos la palabra en el corazón, tenemos la palabra escuchándose a toda hora, en todo momento. La palabra de Dios está hablando. Dios está hablando. Dios nos habla en este tiempo por Jesús, y Jesús es la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Vea, hermano, tenemos aquí, antes no había la presencia de Dios habitando, el Espíritu Santo habitando en esos patriarcas. Abraham no experimentó la llenura del Espíritu. El Espíritu de Dios llegaba, venía sobre ellos, sobre los patriarcas, sobre los profetas. Hacía residencia externa en ellos. No se metía, pero andaba con ellos. No lo veían, pero Dios les hablaba. Estaba sobre ellos, sobre los profetas, sobre aquellos reyes. Amén. Cuando eran ungidos por Dios, venía. David dice en la Biblia que cuando fue ungido, vino el Espíritu de Jehová sobre él. No se metió adentro porque aún Cristo no había venido al mundo. Pero cuando Cristo vino y fue a la cruz del Calvario, hizo su sacrificio pascual por todos los seres humanos, murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de la tumba. Y después de 10 días, cuando los discípulos del Señor estaban en el aposento alto allí en Jerusalén, Dios entonces venía a cumplirles una promesa que les había hecho a través de Cristo. Cristo les había dicho: no se vayan de Jerusalén antes de que sean investidos con poder desde lo alto. Y cuando llega y venga el Espíritu Santo en ustedes, se meta dentro de ustedes, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban esperando esa promesa, ya no para que viniera solamente sobre ellos. Cristo había estado con ellos, pero ahora Cristo se había metido, se iba a meter dentro de ellos por el Espíritu Santo. Y vino y se derramó en el día de Pentecostés en el aposento alto, y comenzaron todos allí, los 120, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Fueron llenos del poder del Espíritu. Fueron llenos. Y hermano, tenemos más ventajas que Abraham para creer y obedecer. Abraham tenía la ventaja de la orden de la palabra y que el Espíritu estaba externamente allí con él. Pero nosotros tenemos la ventaja de la palabra. Tenemos al Espíritu morando alrededor con nosotros, pero tenemos al Espíritu también de Dios morando dentro de nosotros. Gloria a Dios, alabanzas al nombre del Señor. Los antiguos siempre esperaban una revelación especial de Dios. Pero nosotros ahora podemos abrir las Escrituras y lograr escuchar, lograr discernir que Dios nos está hablando. Podemos venir al culto, por más sencillo que sea el culto, o los que lo dirigimos, un martes, un miércoles, un jueves, y Dios nos habla, y Dios nos habla, hermano. Cuántas palabras en estos días la hermana Ana María estaba diciendo, hermano, todos los días oímos palabra de Dios. Oiga, hermano, Dios está hablando. Por toda la tierra salió su voz.
y por los confines del mundo sus palabras. Hermanos, la palabra de Dios está siendo regada, está siendo esparcida y está siendo glorificada. La palabra de Dios está haciendo una obra en muchas gentes. Miles, millones de personas Dios les está hablando. De manera simultánea, de manera personal. A ti te habla de una manera, a ti te habla de otra manera, pero en esta mañana yo siento aquí que Dios le está hablando a muchos. Si no a todos, a muchos. Ojalá fuese a todos, gloria a Dios. ¿A cuántos la palabra de Dios nos habla? Ven. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Allí en casa, amigo, hermano, Dios te está hablando a ti, te está llamando para que obedezcas al llamado. Abraham obedeció por fe al instante ese llamado. Él no dudó, él no vaciló. Es que a veces dudamos, vacilamos y somos indecisos. Y somos como los muchachos que van por primera vez al río o a la piscina. Aquí está el charquito, aquí está la piscina y metemos el pie. O lo meten ellos. ¡Ay! Está fría. Y meten el otro. ¡Ay! O meten la manito a ver. Y se devuelven. Y así somos algunas personas. ¿Será que sigo al Señor? ¿Será que no? ¿Será que me consagro? ¿Será que le obedezco? ¿Será? Hermano, necesitamos creer de verdad. Amigos, usted necesita creer de verdad. Usted tiene que ser como esos muchachos que ven la piscina allí, se quitaron la ropa y ¡fuah! De una se lanzaron sin saber si el agua está fría, si está caliente. Se lanzaron al agua, se lanzaron al charco. Hermano, amigo, usted se tiene que decidir por la palabra, por Dios, y decirle: Señor, te sigo donde quiera que vayas, voy contigo, no voy a temer porque tú me vas a ayudar. Dios te está llamando, Dios te está llamando a que te decidas por Él, a que le creas de verdad. Abraham le creyó al instante. Abraham se lanzó y empezó a recoger los enseres de la casa. Empezó a recoger todo y decirle a la esposa y decirle a su familia: bueno, nos vamos. ¿Cómo así? No, espera, primero nos vamos ya. ¿Cómo así? Nos tenemos que ir, Dios me habló. ¿Dios te habló? ¿Y quién es Dios? ¿Cuál Dios te habló? Si aquí tenemos una cantidad de dioses en Ur de los Caldeos. Ellos conocían paganos, dioses paganos. ¿Cuál de todos te habló? No. Este Dios es diferente. Este Dios no se ve. Los que tenemos aquí los vemos y lo hacemos nosotros con nuestra propia mano. Pero este Dios no se ve. Este Dios no lo pueden formar las manos humanas. Este Dios nos hizo antes a nosotros. Este es el verdadero Dios. Me ha hablado. Dios me habló. Y me dijo: sal de tu tierra. Abraham fue llamado y obedeció. Hermanos, necesitamos una fe que no se detenga frente a los riesgos y los obstáculos de hoy. Verso de Hebreos capítulo 11, ahí en el mismo verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Si usted hoy oye la palabra de Dios, la voz de Dios, y no asume riesgos. ¿Cómo es que dice el adagio? Es del huevo y el pollo. El que no arriesga un huevo no saca un pollo, imagínense. Si usted no se arriesga: uy, pastor, pero es que yo todavía no me siento preparado. El que Dios llama y mira hacia atrás. Espérame, Señor, un tantico, yo primero... No. Así no es. Si yo te hablé, si yo te llamé, es para que me obedezcas y me sigas. Espérame, Señor, yo primero voy y entierro a mis padres, porque la costumbre judía era que un muchacho tenía que ver primero, para salir de la casa, que sus padres murieran y enterrarlos, y él poder ir a hacer su vida. Y Jesús llamó por ahí a uno de esos: ven, sígueme.
Espérame, Señor, mis padres están vivos, yo primero lo entierro y después te sigo. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ven, sígueme y predica el evangelio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos está... Hay que asumir el riesgo. Hay que superar los obstáculos de esta vida. El enemigo pone muchos obstáculos, la carne nos pone obstáculos, pero Dios te quiere ayudar. Hay que superar el problema. Entonces, hermano, si no lo hacemos, no podremos conocer la forma como Dios nos quiere bendecir. ¿Qué pasó con Abraham? Él no sabía para dónde iba. No sabía hacia dónde se dirigía. Eso lo dice aquí la Biblia. Él no sabía dónde iba. Imagínese usted, hermano. El hombre estaba un poco desorientado, pero un hombre que creía. Tal vez en el momento se sintió un poco así. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos en la vida, aún en la vida cristiana, desorientados, sin saber para dónde ir, por los problemas, por la crisis, por el ataque? Pero Abraham resolvió que ese no era el problema suyo. Que ese estar por ahí divagando como en tierra ajena, sin saber a dónde iba, no era problema de Abraham, eso era problema de Dios. Y eso no es problema para Dios. Abraham creyó que el Dios que lo había llamado tenía un mapa bien trazado, gloria a Dios, para que Abraham no se perdiera. Amén. Hoy en medio de la crisis moral que nos asiste, que nos golpea, porque la corrupción del pecado ha crecido a maneras agigantadas. Hoy en medio de la crisis social que está revolucionando la ciudad de los pueblos, aquí mismo en Colombia. Hoy en medio de la crisis espiritual, emocional en que vivimos, no podemos detenernos frente a eso. Hay que asumir riesgos y por encima del obstáculo que se venga, seguir creyendo y seguir dando pasos de fe hacia adelante. Yo voy con Cristo, yo lo sigo, yo me consagro, yo vivo para Él en medio de lo que sea. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Eso es seguir confiando en Él. Amén. Vamos a seguir declarando. Vamos a seguir anunciando, pregonando que Jesús tiene un mapa. ¿Sí o no? Ay, hermano, pero es que estamos desubicados. ¿Qué va a hacer de nosotros esta pandemia, estas manifestaciones, este caos? Se puede volver una guerra civil. Hermano, Jesucristo tiene el mapa. Jesucristo tiene la puerta de salida. Jesucristo tiene un camino bien orientado, bien organizado. Amén. Si usted está con Cristo, hermano, usted no se va a perder, usted no se va a descuidar. Dios lo va a guiar siempre. Amigo, si usted se entrega a Él lo va a dirigir. No le dé temor, no le dé miedo. No se deje engañar de Satanás. Uy, pero es que si yo me convierto, es que si yo me entrego, es que si yo lo sigo, es que si yo me bautizo, entonces... No le dé miedo. Hay poder en el nombre de Jesús. Sígalo, arriésguese a seguirlo. Ay, pastor, pero... No es con el pastor, hable con Dios. Y va a ver que Dios le va a impulsar. Aleluya, diga conmigo, gloria a Dios. Hay un camino bien trazado, hay una ruta que seguir para seguir adelante y poder llegar a la meta. Porque ¿cuántos nos hemos propuesto llegar a ese lugar, a la meta que es el cielo? No nos vamos a perder, porque Cristo nos guía. No nos preocupemos tanto si no entendemos mucho de esto, de aquello, hermano, no. Hay cosas que en este momento uno no entiende. Yo a veces no entiendo por qué se está enfermando tanta gente, se está muriendo tanta gente con ese virus. Pero yo creo a la promesa de Dios, que Él dice: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida,
hasta el fin del mundo. Cristo le prometió a sus hijos, a sus discípulos, a los que le siguen de verdad, que Él iba a estar con ellos. Y yo creo. Señor o pastor, ¿y si me enfermo? Siga creyendo. Y si me mandan para el hospital y estoy en una UCI, siga creyendo. Y si me entuban, siga creyendo. Y si me muero, bueno, hasta su último minuto, siga creyendo. Crea, crea, solo crea, crea en Él, obedézcale. Dios lo va a guiar más allá de la muerte. Después de la muerte, ya no necesita creer, ya no necesita esperar. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con Él, lo va a ver. Y ahí sí va a poder cantar lo que cantamos esta mañana, hermano Uriel. Hoy yo te veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Y yo creo, lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Yo no sé aquí cuántos lo vamos a ver, pero lo vamos a ver. El que anda en paz y santidad va a ver al Señor. Lo vamos a... Llénese de fe usted también, amigo. Usted lo va a ver. ¿Sabe qué está esperando Dios en esta mañana de usted? Que usted haga unos ajustes. Haga unos ajustes. Ay, pastor, es tan difícil. Dios te ayuda, créelo. ¿Usted cree que Moisés, cuando llegó a donde estaba la zarza ardiente, ese hombre estaba anonadado? Si creer o no, ¿qué es esto? Y oyó la voz en medio del fuego, en medio de la zarza, que le decía: Moisés, Moisés, porque Dios siempre habla de manera personal. Rafa, Rafa, Rosa, Rosa, Diana, Diana, Marina, Marina, Lorena, Lorena, Magali, Magali, Marta, Marta, María, María. Dios nos habla. ¿Cuánto Dios nos habla? Dios le habló a Moisés de manera personal. Moisés, Moisés, quita el calzado. ¿Y usted cree que Moisés tenía mucho? Ese hombre estaba anonadado. Pero el poder de la palabra, que es espíritu y es vida, incentivó, ayudó a Moisés para que él se quitara el calzado. De otra manera no hubiera obedecido, porque el hombre como que estaba dudando. Hermano, usted no tenga cuidado. La palabra misma tiene el poder para ayudarle a usted a quitar lo que usted tenga que quitar, a zafarse de lo que usted se tenga que zafar. ¿Cuántos hemos experimentado ese poder? El poder de la palabra, que es espíritu. Él tiene poder para hacernos ver que se puede dejar de practicar el pecado. Usted entréguese a Dios, láncese en su... Yo por ahí leí un adagio ayer. Como gusano, me lanzo en tus gigantescos brazos. Cristo lleno de gracia y de bondad, haz conmigo lo que bien te parezca. ¿Y usted cree que ese gusanito en qué se va a convertir? Va a empezar a formarlo Dios. Cristo se va a formar en él y va a salir de ese gusanito una hermosa mariposa. Bueno, lo digo en el buen sentido de la palabra. Como por ejemplo, necesitamos, hermanos, estar listos para obedecer la palabra de Dios. Necesitamos una fe. Bueno, esto se nos fue ya. El tiempo. Una fe como la de Abraham. Hoy, que establezca en nosotros un orden prioritario de valores. Me permitan, termino con este puntico. Si ustedes me dicen, pero si me dicen que no, yo termino ya. No, pero todos. O me voy.
El que lance la primera piedra, pues me voy. Necesitamos una fe que establezca un orden prioritario de valores. Hermana Luisa, rápidamente, Hebreos 11:9. ¿Qué dice? Leámoslo. Ya con esta me despido, decía el mariachi. Abraham, vea lo que dice. Por la fe Abraham habitó como extranjero, ¿dónde? Como en una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermano, si usted oye, mire usted, Abraham era un hombre sin mucho apego a las cosas materiales. Y tenía muchas cosas materiales. Aunque era muy rico, su vida nos enseña que no debemos convertir, y en esto quiero hacer fuerza en este momento. No debemos convertir las cosas materiales en lo más importante. Lo que Dios me ha dado materialmente. Así sea un trabajo muy bueno. Así sea unos buenos estudios. Así sea una buena casa. Así sea un buen carro. Un buen dinero en el banco. Porque aquí hay gentecita que debe tener platica por ahí guardada. En vez de estarla invirtiendo más en la obra. Hay poder en el nombre. Ahí sí no dicen a uno nomás. Hermano, necesitamos entender que este es un asunto que trata del reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida, ni es bebida, ni es cosas materiales. El reino de Dios es amor, es fe, es justicia, es poder en el Espíritu Santo. Lo material se va a quedar aquí. Disfrútelo mientras pueda, pero que eso no sea lo primordial. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Note que Abraham vivió como extranjero. Es decir, no se apegó a esa tierra. Y tenía cosas materiales. Ese hombre fue riquísimo. Se volvió tan rico con su sobrino Lot que tuvieron que separarse porque ya no cabían en esa espesura de tierra, llenos de ovejas, llenos de ganado, llenos de tanta cosa que Dios les había dado. Riquísimo. Ese hombre tenía 318 criados. Eso lo dice la Biblia. ¿Usted quiere saber tener 318 sirvientes? Ese hombre era rico, millonario. Yo no sé si le alcanzaba para ocupar el primer puesto en este tiempo, pero hombre, es riquísimo. Alabanzas al nombre del Señor. Mire usted, las estacas de su carpa, de su tienda, no las profundizaba mucho. Pues siempre estaba levantando ese campamento, esa casa. Bien podemos nosotros decir que Abraham no fue amigo del mundo. Dios lo llamó antes a él, su amigo. Porque le creyó a Dios, confió en Dios. Y estableció Abraham unas prioridades tan especiales. Mientras su sobrino puso su tienda en Sodoma, fue y hizo su habitación en Sodoma y Gomorra, Abraham se fue en otra dirección, como extranjero en Canaán. Así vivió todo el tiempo, como alguien que lo definió de esta manera. Era un peregrino lejos de su hogar, pero a su vez yendo a su verdadero hogar. Un peregrino lejos de su hogar, pero realmente yendo a su verdadero hogar. Aquí estamos como peregrinos. Aquí somos extranjeros. Aquí estamos de paso. No asiente mucho sus estacas, hermano. No se aferre mucho aquí a este lugar. San Jerónimo es bonito y todo, y calurosito, y muy bueno, y turístico, y lo que sea. Pero no, este no es el lugar nuestro. A mí me da mucha pena con los que nacieron en San Jerónimo, pero ese no es su lugar de residencia final. Usted no se apegue tanto. Quiera San Jerónimo y ore por los habitantes de San Jerónimo. Qué rico, qué bendición. Ore por las autoridades, por los policías, por todos ellos. Hablen la paz. Pero su lugar final no está aquí.
aún si lo entierran allí en el cementerio cuando se muera. Crean que esa no es su final morada. Allí van a estar los huesos, pero usted va a seguir caminando con el Señor, porque está de paso aquí y está de paso allí en la sepultura. Cristo se lo va a llevar de la mano. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Usted establezca un orden prioritario de valores en su vida. Si solo vivimos para el mundo, estamos viviendo sin fe. Si solo vivimos para el empleo que tengo, para lo que hago, para mi familia solamente, para conseguir mi casa, para conseguir una mejor propiedad, un terreno, qué sé yo. Si solo vivimos para eso, estamos viviendo sin fe. Hay poder en el nombre del Señor. Debemos vivir siempre como extranjeros. ¿Usted sabe cómo vive un extranjero en una tierra ajena? Yo tengo familia en el extranjero. Viven en España. Muchos de ustedes lo saben. Y ellos, aunque trabajan allá y aunque se alegran por momentos, extrañan mucho su tierrita. Porque uno donde nació, hermano, definitivamente es el lugar de uno, dicen, ¿no? Usted ve un colombiano en el extranjero y cuando entonces por ahí llegan esos eventos deportivos, culturales, musicales, esa gente se va y ondean la bandera de Colombia allá en el extranjero, en Europa, y ven un colombiano allá, un deportista triunfando en el fútbol, en el ciclismo, en fin, esos se van y lo apoyan con banderas y son contentos, alegres, y ellos dicen, ellos mismos experimentan y dicen que empiezan a sentir hay un sentimiento patrio y comienzan a llorar por su tierrita porque la extrañan. Usted y yo somos extranjeros aquí. Este país de Colombia, este terreno del mundo no es nuestro lugar final, aunque nacimos físicamente aquí, espiritualmente nacimos en el reino de Dios. Amén. Usted y yo somos del cielo. Amén. Anhelamos esa patria. Amén. Queremos estar allá. Este mundo no es para nosotros. Aquí somos extranjeros. De tal manera que hasta el Señor le mandó a sacar ciudadanía a usted. Pasaporte. Usted no se había dado cuenta. Tal vez usted no tenga pasaporte para ir a otro país del mundo, pero tiene uno más grande. Tiene un pasaporte y una ciudadanía para volar más allá del sol, más allá de las estrellas. Hermano, nos vamos con Cristo. Nos vamos con Cristo. Sí, nos entristecemos por los que se van yendo, los que se nos van adelantando, claro, es normal, pero ellos ya llegaron a la meta, ya están en la patria, ya están disfrutando, ya están gozando, ya llegaron a su tierra. Faltamos usted y yo, pero también nos vamos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, demos gloria al Señor. ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros? ¿Como residentes o como extranjeros? ¿Ah? Dígame. ¿Cómo nos debe de ver? Esa gente es extraña. La palabra extraño viene de la palabra extranjero. Esa gente es rara. Esa gente está como el hermanito evangelista que estaba por el cementerio a las 5 de la mañana porque iba a trabajar, ¿cierto? Y el borrachito que no quería pasar, que le daba miedo a los muertos. Y le salió un evangelista tremendo. Y el borrachito, el pastor sí tira de cuento, ¿cierto? Y salió el baile, Señor, por favor, ayúdeme a pasar, acompáñenme a pasar, que es que a mí me da miedo de los muertos. Y el hermano le dice, oiga, hijo, cuando yo era de este mundo, porque usted y yo no somos de este mundo. Cristo dijo,
porque no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Señor, guárdalos, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal y del pecado, porque no pertenecen a este mundo. Somos de arriba. Póngase en pie, póngase en pie. Oiga, gracias por el tiempo. Ustedes sí son muy generosos y le aguantan al pastor mucho. Ya tienen corona arriba. Vamos a orar como oramos esta mañana. ¿Cuántos me van a ayudar? Y usted va a orar por su vida personal. Amén. Y le va a decir al Señor, los amigos, a ver los amigos que hay aquí, levanten la mano. A ver, levánteme los que todavía no están con un compromiso con Dios. Eso, véalos ahí. Bueno. Ustedes también van a orar conmigo, de corazón. Y le van a decir, Señor, yo quiero tener una fe como la de Abraham. Y Dios te va a ayudar. No creas que estás solito, solita. Uy, pero es que a mí todavía me gusta la fiestica. Pero es que a mí todavía me gusta rayar baldosa y vea. ¿Y cómo es que dice? Doblar el codo. Es que a mí todavía, yo también era eso. También me gustaba eso. Pero un día le dije al Señor, Señor, me entrego a ti. Yo no sé qué va a hacer usted conmigo, pero yo sé que usted no es capaz de encartarse conmigo de esa manera. Yo sé que usted va a hacer algo en mí. Y le creí a Dios y me le entregué a Dios y le dije, Señor, aquí estoy, haga conmigo lo que bien le parezca. Vea, hermano, yo no escogí servir a Dios, yo no le escogí predicar la palabra. Yo no. Pero Dios comenzó a hacer una obra que yo, hermano, para la gloria del Señor, yo a veces me asombro de que Dios haga obras tan extraordinarias en gente del vulgo, tan viles, tan pecadores como nosotros. Y eso lo quiere hacer Dios con usted. ¿Qué le impide a usted creerle a Dios y obedecerle? Solo es creer. A ver, uno que levante la mano. A ver, primero los amigos. Y diga, pastor, yo quiero creer. A ver, uno que levante la mano, yo lo quiero ver. ¿Quién más? Aquí hay 3. Y hay más amigos que todavía no son bautizados. A ver. Amén. Yo quiero creer. ¿Quién más? 5. Vi 5 manitos levantadas. ¿Habrá alguien más? Aún de los que son bautizados, pero que por ahí como que el compromiso. Pero van a decir conmigo, yo quiero creer. Háganlo. Vamos a hacer algo. Hermana Magali y hermano Manuel. Ustedes dos se me van a ir un poquito para atrás. Dios los bendiga hasta la puerta. Y voy a invitar a estos muchachos aquí de pie, con una separación. Aquí. 3 aquí y los otros acá. Vengan muchachos, voy a orar por ustedes. El hijo de nuestra hermana Nora, Luis, Juliana, Mateo, John Jairo, Adriana. ¿Quién más? Bueno, hagan una separacióncita salutaria. Eso, corre para allí, Mateo. Eso, eso, córrelo así un poquito. John Jairo, córrete un poquito. Gracias. Bueno, aquí estamos esperando porque vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a poner ese tapón. Hermanos, ayúdenme a orar, los diáconos, los líderes, los evangelistas, las hermanas. Cierren sus ojos, hermanos, amigos. Vamos a orar por estos amigos. Y a ver, yo voy a invitar a Diana, voy a invitar a Patricia, vengan, háganse a este ladito. Porque, hermanos, detrás de ellos y en ellos se va a mover la mano de Dios, el poder de Dios. Lo que ellos no han podido, por la fe, Dios los va a ayudar a hacer. Levante su mano y cierre sus ojos. Y vamos a orar en el nombre del Señor. Dígale al Señor, Señor, dame fe. Quiero creer. Impúlsame. Yo quiero seguir adelante contigo. Fortaléceme en la fe. Ayúdame. Hermano, iglesia, ore. Padre Celestial. Señor, tú puedes hacer una obra tan poderosa en la vida de John Jairo. Regalarle el don de la vida eterna. Escribirlo en el libro de la vida.
por la fe en tu nombre, por la fe en tu palabra. En esta hora de la tarde, Señor, te presentamos a Juliana, te presentamos a Luis, te presentamos a Lutari. Señor, en tu nombre hay poder, en tu nombre, Señor, por la fe, por la fe, por la fe. Queremos vivir por la fe, andar por la fe. Estas personas, Señor, Mateo está en tus manos. Obra, obra, obra en su corazón. Tu palabra es poderosa, tu palabra es verdadera.